dar un poquito un giro, ¿no? Yo creo que tiene que darla, ¿no? Enrique nos ha hablado de, bueno, la supervivencia de un sistema público que está en crisis, que es fundamental para mantener nuestra calidad de vida, y yo voy a entrar en el proceso final de la vida, ¿no? En el final de la vida. Bueno, la muerte, que aunque nos asuste, es de las pocas verdades absolutas que hay. Nos vamos a morir todos, seamos yayoflautas, pensionistas en marcha o abestos, nos vamos a morir todos. Entonces, lo fundamental y el consenso que está generalizado para todos nosotros es que ese tránsito lo tenemos que protagonizar nosotros. Otra cosa es cómo está, sino que tenemos todo el derecho a la vida, que es como un libro. Ese último capítulo también sea escrito por nosotros, sea protagonizado por nosotros. No dejar ese último capítulo en manos de terceros. ¿De acuerdo? Claro, una buena muerte o un proceso final de la vida tiene que ir acompañado, que ya lo ha dicho Enrique, de que ese tránsito sea lo más apacible posible, ¿no? Que ese tránsito sea con el mínimo sufrimiento evitable, que ese tránsito sea lo más corto posible, que ese tránsito sea acompañado por aquellos que decidimos, y además que ese tránsito sea en nuestro ámbito, en nuestro hogar, en nuestra casa, rodeado de mi cama, de mi sillón, aunque mi cama sea articulada, pero dentro de lo mío. Eso lo pensamos el 90% de los ciudadanos. Además, también pensamos que, aunque no hemos decidido la entrada en este mundo, lo decidieron por nosotros, nosotros nos hemos gestionado o procurado gestionar la mejor vida posible, una buena vida. Tenemos todo el derecho del mundo de gestionarnos una buena muerte, una buena muerte. Y que la vida es nuestra. El propietario de la vida somos nosotros mismos. Y por tanto, tenemos todo el derecho del mundo de poder disponer de ella. Disponer de ella quiere decir que, por las circunstancias de la vida, que sea una repetición, no es graciable, es un mal indeseable, tenemos todo el derecho del mundo a apearnos en la situación que nosotros decidamos. Bueno, esa es la introducción. Yo creo que habrá poca gente que no esté de acuerdo con lo que he planteado. Bueno, pues está en desacuerdo la sociedad que nos hemos creado. Está en desacuerdo, pues, parte de las formaciones políticas, están en desacuerdo el ordenamiento jurídico que nos han dado, están en desacuerdo de un 5 a un 7% de la población, que justo es la clase dominante, es el IBEX 35 ampliado, un poquito, el IBEX 35 ampliado. Bueno, que no sé, claro, en estos años, desde que nos dimos el fin que nos costó de un régimen nacional catolicista fascista, a darnos un Estado de Derecho, entre comillas lo de derecho, ¿no? Bueno, hemos avanzado en el tema de procurarnos una buena muerte. Primero fue la Constitución, ¿no? Con su artículo primero, la libertad, ¿no? La libertad extendido a todos los ámbitos, no solamente la libertad para la circulación de capitales, sino la libertad general para la determinación, el derecho a decidir, la libre circulación de los ciudadanos, etcétera, etcétera. El procurar que el Estado desarrolle al máximo la personalidad de los ciudadanos que pertenecemos a ese Estado, el preservar nuestra dignidad y que no se cometa con nosotros situaciones de indignidad
fundamental. Por tanto, tenemos un ordenamiento jurídico basado en los derechos humanos y que fundamentalmente nos queda la conquista del último derecho humano, que es el derecho de salida, ¿no? Y basado en la libertad para decidir. Haciendo un poquito de historia, en el año 83 nos dimos un derecho fundamental, que fue el derecho de entrada, que todos recordaréis porque fue una gran lucha y pelea del movimiento feminista, que fue el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo. Ahí se decidió, fue al principio una ley de mínimos que, bueno, sabéis que había que presentar por 3 situaciones: o violación, o gran malformación fetal, o el seguimiento del embarazo fuera un grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Era de mínimos, porque no se reservaba ningún derecho, hasta que nos dimos en los derechos de entrada la ley de plazos. Y es que no hay que alegar nada hasta las 14 semanas. Eso ya es una ley de máximos. Ya no hay que hacer ninguna alegación para poder interrumpir tu embarazo dentro de unas semanas determinadas de gestación. Bueno, en la Ley General de Sanidad empezó a reconocerse parte de los derechos de salida. Primero fueron los derechos a información y los derechos a decidir sobre nuestros tratamientos, que luego se complementó con otra ley, que fue la Ley de Autonomía del Paciente, que es el derecho que tiene todo ciudadano a rechazar su tratamiento, por la situación que sea, por experiencias anteriores, por el pronóstico que tiene, por la gravedad de la situación que representa ese tratamiento activo, y yo lo rechazo. Ahí no se preservaba, en el 86, si tú rechazabas el tratamiento, era alta obligatoria. No había alternativas al tratamiento, no se daba una alternativa al tratamiento. Bueno, el siguiente paso importante fue un cambio que representó nuestro Código Penal de la Democracia. El Código Penal de la Democracia es de 1995 y califica las conductas eutanásicas. Eutanasia quiere decir buena muerte, no quiere decir otra cosa. No quiere decir que todo el viejo que nos estorbe no, quiere decir una buena muerte, ¿de acuerdo? Igual que, hablando como hablaba de los derechos de entrada, un buen parto es un parto eutóxico, una buena muerte es una muerte eutanásica, y califica las conductas eutanásicas. Abre el debate de la disponibilidad de la propia vida, negándolo. Es el artículo 143 que todavía marca en el 2018 la situación de marco jurídico que tenemos con relación a la ayuda a morir. Dice que el que causara o cooperase activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con penas de homicidio. El cooperador necesario es un homicida. Si se prueba que su motivación para ayudar a morir es una motivación altruista, una motivación de justicia, una motivación de solidaridad con el sufriente, con quien hace la petición, se le rebajan las penas. Pero si reincide en esa ayuda, es un homicida normal. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos un código penal antidisponibilidad de la propia vida, es decir, que es anticonstitucional, el código penal. Es de 1995, es tercer gobierno de Felipe González.
es para recordar, ¿eh? Bueno, digo que calificaba las conductas eutanásicas porque esas son lo que considera, claro, el Código Penal califica lo que son buenas prácticas y malas prácticas médicas. La ayuda a quien te lo pide con una ayuda de cooperación necesaria, es decir, sin esa ayuda no se produciría la muerte, eso es la eutanasia y el suicidio asistido. Y son los que son considerados homicidios y, por tanto, malas prácticas médicas. Malas prácticas médicas. Bueno, aquí para que por lo menos en el debate tengamos claro, porque es un debate que tenemos abierto y que va a ser el debate de lo que queda de esta legislatura, luego diré por qué, y de la legislatura posiblemente que venga, que es el debate sobre la disponibilidad de la propia vida o la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Tendremos, como fue con la interrupción voluntaria de embarazos, una ley de mínimos que tendremos que seguir trabajando y seguir desarrollando derechos para que se consagre como una ley de máximos. Bueno, ¿qué es la eutanasia activa? Pues se diferencia del suicidio asistido porque por el papel que juega el colaborador necesario. En la eutanasia activa, el colaborador necesario da directamente la muerte, y en el suicidio asistido, el colaborador necesario procura los medios y el propio ciudadano se da la muerte, porque él es competente, porque la solicita, pero no es autónomo para procurarse los medios. Es decir, el paradigma del suicidio asistido es Ramón Sampedro y la eutanasia activa es la acción directa de la muerte. Cuando digo da la muerte, es dar la muerte. Y un artículo determinado, no es dar muerte, no es dar muerte, que es matar, es dar la muerte. Es la muerte solicitada, voluntaria, querida, reiterada, en el contexto de intenso sufrimiento físico y psíquico. Bueno, no me voy a seguir, no os voy a contar otra vez el Código Penal, ¿de acuerdo? Es la que niega el Código Penal. ¿Sí? Bueno, en el 98, ¿te estás agobiando? No. Porque veía que estabas como suspirando. Bueno, estoy muy bien. Estás muy bien. Pero es un tema muy serio, muy profundo. No, pero que es el que tenemos que debatir. Sí, por eso, que es muy interesante. Bien, bueno. No. Pero no me refiero, no. Bueno. No me estoy agobiando. Esto es para distender un poquito, ¿vale? Decía que en el 95, en el 98, que fue quien inició la pelea y derechos, fue Ramón Sampedro. Ramón Sampedro, el día 13 de enero, o sea, hace 5 días, se cumplió el 20 aniversario del suicidio de Ramón Sampedro. Suicidio asistido, ya 20 años. 20 años. Bueno, nuestro ordenamiento es que si existiera, que existe, otro Ramón Sampedro, pasaría lo mismo, porque tenemos el mismo ordenamiento jurídico y el mismo Código Penal. La sentencia después de su muerte, que llegó a todas las instancias a los 6 meses de su suicidio asistido, el Tribunal Constitucional dijo que Ramón Sampedro, como ciudadano, tenía todo el derecho del mundo a disponer de su propia vida. Hombre, más si es un tribunal constitucional, ¿no?, que lo defiende la Constitución, ¿no?, pero que no tiene ningún derecho de exigir al Estado o a otro ciudadano que le ayude. Es a Ramón Sampedro, que no se podía mover de la cama, pues le estaban diciendo que iniciara una huelga de hambre, que muriera por inanición, pero además sin apoyo. ¿Y qué fuerza a los demás ciudadanos nuestro Código Penal? Pues le fuerza al suicidio simple. El suicidio simple, todos tenemos experiencia, ¿no? Yo soy de pueblo, en comunidades cerradas, todo el mundo ha vivido en su entorno situaciones de suicidio, ¿no? Es una muerte trágica, es una muerte violenta, es una muerte en soledad y es una muerte que no queremos ningún ciudadano.
para nosotros mismos. Pero a lo mejor nos vemos abocados para salir de esa situación que nos parece indigna y que nos parece que no merece la vida que tenemos seguir viviéndola. Bueno, voy a terminar anunciándoos que, bueno, si hablaros de las encuestas. La última encuesta es del año 17, fue realizado por la Comunidad Europea a través de una empresa, Ipsos, y bueno, se preguntó a los países miembros de la Comunidad Europea qué pensaban sobre la derogación de los códigos penales y permitir la eutanasia y el suicidio asistido. En España fuimos el cuarto país de aceptación, con el 80%. El primero, pues normal, Holanda y Bélgica, porque lo tienen, estaría bueno, ¿no? Y el siguiente fue Francia, y después España, con el 80% de la población. O sea que es mayoritaria. Porque además dentro de como sabéis, de todas las encuestas, hay un tanto por ciento, que siempre es alrededor del 10%, que no sabe, no contesta. Entonces nos queda ese 7% que creen que no podemos disponer de nuestra propia vida, que, bueno, la vida es un don recibido, ¿no? Es un amigo invisible que nos quiere mucho, ¿no? Que nos ha dado la vida y, bueno, nos ha dado el libre albedrío para podernos gestionarlo lo mejor que podamos, pero no podemos decidir el final de la vida, porque la vida no es nuestra. Bueno, lo dejamos así, porque esa es la postura de ese 7% que está en contra. Bueno, este año en el Congreso de los Diputados han entrado 3 proyectos de ley sobre disponibilidad de la propia vida. Uno que se presentó en enero del 17. ¿Os estoy aburriendo? Bueno, que os decía que se había presentado una ley que se llamaba, y se llama, porque está ahí el proyecto, de eutanasia y suicidio asistido. Fue presentada por el grupo Unidos Podemos y las confluencias. Bueno, en estos años todo el mundo ha hablado de las leyes de muerte digna, y hay 10 comunidades autónomas que tienen una ley de muerte digna. Deciros que las asambleas de las diferentes autonomías no tienen competencias para cambiar el ordenamiento jurídico. Aquí el Parlamento de Euskadi no puede decir que en Euskadi la eutanasia y el suicidio asistido están permitidos, porque vamos, llegaba el Constitucional en segundos. Y vamos, la respuesta era esa misma noche, que quedaban anulados, ¿no? Entonces lo que han hecho es desarrollar las leyes, como la ley de autonomía del paciente, particularizando derechos sobre el final de la vida y plantearse las alternativas al tratamiento, de ir implementando los cuidados paliativos, ¿de acuerdo? Entonces el proyecto de Unidos Podemos es una ley de cambio del ordenamiento jurídico. Una segunda ley se ha presentado que se llama Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso Final de la Vida. Ley de Universalidad de los Cuidados Paliativos, presentada por Ciudadanos. Y una tercera ley que nos habla, bueno, sabéis el proceso que ha tenido el PSOE, con cese de su secretario general, unas primarias, vuelta del secretario general, bueno, proceso de reconstrucción. Bueno, en la salida después del Congreso, la misma noche, el secretario general anunció que era urgente y prioritario una ley de eutanasia y suicidio asistido. Bueno, me consta, porque he visto el borrador, de que posiblemente en este trimestre, los tiempos y comodidades y acomodos del Partido Socialista solamente lo entienden ellos, pero bueno, está planteado, ¿no?, presentar una ley de eutanasia y suicidio asistido.
Bueno, os voy a contar cómo fue, muy breve. La primera ley que se debatió, porque lo llevó el grupo parlamentario a debate antes de la de Ciudadanos, fue, bueno, el proceso es, se presenta y hay una votación para ver si prospera la propuesta de ley orgánica. Si prospera, pasa a una comisión. En este caso sería la de Justicia, posiblemente, porque es una ley de cambio del ordenamiento jurídico, entonces pasaría a la Comisión de Justicia, ¿no? Y bueno, el resultado es que no pasó. Pero lo más curioso es que fueron 86 votos a favor, 122 abstenciones y 136 en contra. Bueno, las 136 en contra no tenemos ninguna duda, ¿no? Bueno, me llama la atención que dentro de las abstenciones fueran Ciudadanos, no me cabía ninguna duda, fue PSOE y PDeCAT, Partido Demócrata Catalán, que, por ejemplo, a mí me dejó atónito porque habíamos tenido noticias, además habíamos estado en el Parlamento Vasco, el planteamiento que se hizo de plantear al Congreso de los Diputados que se abriera el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido, y fue propuesta del Partido del Partido Socialista Vasco. Entonces, bueno, pues nos dejó atónitos. Y más ahora que va a presentar una ley de eutanasia y suicidio asistido. Bueno, los contenidos y lo que tenemos que debatir los ciudadanos, porque el ordenamiento jurídico no nos vale para nada si no lo debatimos y lo asumimos los ciudadanos, si lo queremos, es fundamentalmente en esa ley orgánica cuáles son los requisitos, cuáles son las garantías, si vamos a permitir la objeción de conciencia, bueno, muchos debates que tenemos que tener, la objeción de conciencias y los deberes médicos. Bueno, os voy a resumir un poquito cuáles eran las que iban en el proyecto de Unidos Podemos. Parece que soy de Unidos Podemos, pero, ¿vale? Pero es quien lo ha presentado, además es público, tal documento, ¿vale? Bueno, los requisitos: ser mayor de 18 años o menor emancipado, en fase terminal de una enfermedad o con sufrimientos físicos o psíquicos que se considere intolerables por el propio ciudadano, no por un tercero, porque hablar del dolor ajeno es muy fácil. Petición voluntaria. No se hace, la petición se realiza en un contexto de buena relación médico-paciente. Entonces yo solicito a mi médico, en este caso Enrique, porque responde, es mi médico de atención primaria. Mira, esto tiene que acabar, ya no puedo más. Las peticiones se realizan así. Entonces Enrique, bueno, pues me tiene que decir, pues entra dentro de tus posibilidades, te lo has pensado bien. Estamos en un momento. Bueno, tiene que dejar un tiempo prudencial y en 20 días, si el paciente lo vuelve a plantear, se lo tiene que dar por escrito. Por escrito. Muy bien. Enrique tiene el deber de informarme de cuál es mi situación, cuál va a ser mi pronóstico, cómo va a ir el proceso, qué alternativas tengo al tratamiento, si es que la existen, y, bueno, decirme si me va a ayudar o no me va a ayudar. ¿De acuerdo? Pero esos son los requisitos. Las obligaciones del médico al que se le hace la petición, pues informar, como he dicho, de su estado, asegurarse que es una petición voluntaria, que no es una petición inducida. Por eso el tránsito de esas 3 semanas entre la primera petición y la segunda por escrito. Informar a familiares y allegados de esa petición que el ciudadano quiera, no los que yo quiera. ¿A quién le tengo que informar? Si me dice que a nadie, porque quien decide es el ciudadano. Y constatar que es una enfermedad terminal o un tratamiento físico-psíquico que considere intolerable y que así lo requiere su voluntad. Bueno. Garantías. Bueno, la garantía es que el médico tiene que consultar con un segundo médico esa petición, a ser posible que fuera especialista en la causa que hace que el ciudadano
haga esa petición, y bueno, garantizar que ese tránsito va a ser sin ninguna sufrimiento de ningún tipo, ¿no? Informar post-morte a una comisión de seguimiento que habrá que tener cada autonomía. Estas comisiones de seguimiento no estaban planteadas en esta ley como un torquemada que tienen que pasar por ahí. Tú puedes, este sí, este no. No. Es para un nivel de garantizar cómo se está aplicando la ley. Cómo se está aplicando la ley. Y además, si el médico considera que no cumple esos requisitos que he dicho, le dice que no. Y tiene el ciudadano una posibilidad de reclamar. Yo considero que sí cumplen los requisitos, y entonces puedo acudir al comité de seguimiento. ¿De acuerdo? Bueno, garantizaba también, con esto termino, la objeción de conciencia. Bueno, la objeción de conciencia en este país se sabe que no es de derecho. Nuestra Constitución solamente la contempla en el artículo 31 de la Constitución, y solamente por una motivación, la pacifista, que somos ya en una asamblea de pensionistas, la hemos vivido. Era, bueno, no ir a hacer el servicio militar por objeción de conciencia por motivo pacifista, ¿no? Y bueno, el hacerlo conllevaba consigo que tenía que bueno, para que no hubiera abusos, tenías que ir a un juzgado, decirlo, el juez te daba una cartilla, te hacía un trabajo sustitutorio que duraba el doble del servicio militar, te decía dónde tenías que prestar el servicio, y todos los meses tenías que ir a la secretaría del juzgado con el cupón del servicio prestado. Bueno, eso era una garantía de que no hubiera abusos. Bueno, en esta ley la objeción de conciencia es que tiene que decirla previamente, tiene que informarla al enfermo, tiene que buscarle otro médico o otro medio de que la petición del paciente sea cumplida. Si no lo encuentra, comunicárselo a la comisión de seguimiento para que ponga remedio. Y nada más. Conoceremos la del PSOE, que estas leyes orgánicas están basadas los mismos en los requisitos, en las garantías, la objeción de conciencia y los deberes del médico. Vamos a ver con qué nos sorprende el Partido Socialista. ¿De acuerdo? Supongo que será más garantista, menos garantista, pero eso. ¿De acuerdo? Bueno, espero.